Un saludo muy especial en este día. Hoy quiero traer un mensaje muy importante para nuestra vida y fundamentado en el libro de los Hechos, capítulo 22 y versículos 6 en adelante. Pablo, dice la Escritura, relata su conversión, cómo el Señor lo lleva a ser un hombre que inicialmente perseguía a Jesús de Nazaret y luego termina siendo uno de los hombres más usados por el Señor, no solo para extender el Evangelio, sino para hacer una carta abierta para todos los que se convierten producto de su trabajo, de su esmero y de su pertinencia y amor por la obra del Señor. Y hoy quiero centrarme en 3 versículos específicos o 4 versículos específicos que el Espíritu Santo me permitía ver y que hacen que entendamos lo valioso de lo que significa entender que Dios quiere cambiar nuestra visión para enfocarnos a lo que Él quiere que hagamos y de la manera como quiere que le sirvamos. La Biblia dice en el versículo 10 del capítulo 22 del libro de los Hechos, dice la Reina Valera 1960, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y mira algo impresionante que el Espíritu Santo me permitía ver. Y es que Pablo, relatando su conversión, dice que él iba en el trabajo de perseguir al pueblo de Jesús. Pero no solamente cae al suelo, sino que también pasa algo poderoso. Y es que cuando él recibe esta confrontación de Jesús con él no se queja. Él no quiere levantarse en contra del Señor, sino él le dice claramente en el versículo 10, ¿qué haré, Señor? Y el Señor le responde, levántate. Es decir, si hoy estás caído, si hoy le has fallado a Dios, no reniegues contra Dios. Así como Pablo entendió que era un encuentro con Jesús que quería cambiar su vida para siempre. Y él le dijo al Señor, no, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué haces esto conmigo? Él le dijo ¿qué haré, Señor? Y Jesús le respondió, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Es decir, cuando estemos cayendo, cuando tengamos un encuentro fuerte con Jesús que confronte nuestra vida a través de un sueño, de la palabra, de la revelación del Señor, tenemos que entender que no debemos quejarnos ante el Señor, sino ir delante de Él y decirle, Señor, ¿qué haré? Y seguramente el Señor te responderá como al apóstol Pablo, levántate y ve al lugar que yo te indico, porque allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. ¿Y cuántas veces caemos? Y en lugar de levantarnos, en lugar de amar lo que el Señor quiere que amemos, y en lugar de entender que es necesario entender que Dios nos quiere cambiar la visión para llevarnos a una mejor meta, a conquistar el objetivo y el propósito que Él tiene para nosotros, nos levantamos, nos quejamos, discutimos con Dios, peleamos con la confrontación que Él nos hace con su palabra, y no queremos entender que al igual que Pablo, lo que es necesario es decirle, Señor, ¿qué haré? Y Él te va a responder, reitero, levántate y ve al lugar donde yo te ordenaré y te indicaré lo que tienes que hacer. Tenemos que no renegar contra Dios, sino levantarnos. No tenemos que preguntarle al Señor por qué, sino qué haré de ahora en adelante para cambiar lo que estoy haciendo mal. Y también dice la palabra que Él dice que allá se te ordenará lo que vas a hacer. Es decir, tenemos que ir a buscar al Señor. El Señor está en su casa, en su templo, en su iglesia, en el lugar de su presencia. Y es allí donde, sin importar la confrontación, Él nos indicará lo que será necesario que entendamos para que Él nos ordene lo que quiere que hagamos. El verso 11 dice, y como ya no había causa, no veía causa de la gloria de Dios, llevaba de la mano
por los que estaban conmigo llegué a Damasco. Y Pablo habla claramente es que él no podía ver porque la luz de la gloria de Dios hizo que él no pudiese ver, y fue necesario ser llevado de la mano por los que estaban con él. Y fue llevado al lugar donde el Señor le indicó que fuera. Y lo que yo quiero que entendamos finalmente en este día especial es que cuando caemos debemos levantarnos, pero preguntándole al Señor qué quiere que hagamos, escuchando las órdenes que Él quiere que atendamos para que podamos llegar al cumplimiento del propósito de Él. Pero muchas veces no somos capaces en nuestra necedad ni en nuestra individualidad. Debemos ir tomados de la mano de personas con más madurez, con más capacidad y con más formación que nosotros, para ir a entender que ellos son los instrumentos de Dios para llevarnos al lugar donde Dios nos ha de ordenar lo que tenemos que hacer. Y dice después el verso 12 y 13, terminando este mensaje, que Pablo entonces recibió la vista y pudo ser un testimonio para otras personas. Dice claramente que entonces el anterior Saulo es convertido en un Pablo, ya no un hombre perseguidor de las cosas de Jesús, sino en un hombre amante de las cosas del Señor, que lo llevan no solamente a transformar su vida, sino después de ser conocido como un perseguidor que hacía las cosas mal, ahora ser conocido como un hombre de Dios que conquistó muchas almas para Cristo. Hoy es el tiempo en el Señor para que nos levantemos, para que vayamos al lugar donde Dios nos ha ordenado que vayamos, que nosotros que el lugar de su presencia, para que Él nos ordene lo que tenemos que hacer y que nos dejemos llevar de la mano de aquellos que por causa de nuestra poca vista espiritual es necesario que nos conduzcan con más madurez y experiencia como instrumentos ciertamente usados por Dios para ir a su presencia y para recibir de lo que Él quiere darnos. El Señor les bendiga en este día especial en el nombre de Jesús. Amén y amén.